A ver, un segundo. Y ahora sí. Muy bien, entonces empezamos el seminario. Le doy pase al doctor Eliberto. Adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor Elías? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor Linares? No lo había visto. ¿Cómo está? Buenos días también. Buenos días chicos. Muy bien. Entonces, la primera indicación es que por favor todos prendan sus cámaras como si fuera una clase presencial. Más aún los expositores ya tienen que estar ya listos con su cámara encendida y pueden compartir por favor sus diapositivas. Mientras van compartiendo sus diapositivas para que puedan presentar, los demás por favor encienden sus cámaras. Cualquier cosa, pregunta en el trayecto de la exposición lo pueden hacer y ahí están sus compañeros para poder responder. Y si en todo caso no pueden responder, ahí están los profesores también para poder hacerlo. Doctor, un momento, ahorita voy a compartir. Sí, sí, no te preocupes. Buenos días, profesores, ante todo, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de las glándulas salivales y del sentido del gusto. Sí, sí, señorita, pero esperamos un ratito. Creo que sus compañeros están teniendo problemas en encender sus cámaras, así que damos unos 2 minutos para que puedan hacerlo. Hay que esperar un ratito para que puedan encender sus cámaras.
Listo, muy bien. Formalmente vamos a dar inicio al seminario. Hoy día tenemos un seminario de fisiología de glándulas salivales y también una descripción y también de la función sobre el sentido del gusto. Perfecto, podemos comenzar. Solamente cuando empiecen a exponer, por favor, dicen sus apellidos para acá registrar su calificación. ¿Sí? Y damos comienzo. Buenos días, profesor. Buenos días, profesores. Mi nombre es Campos, Juana Campos, y el día de hoy voy a hablar sobre la fisiología. El tema que vamos a tratar es sobre la fisiología de las glándulas salivales y del sentido del gusto. Como integrantes está Francesco Bejarano, Estefano Carrillo, Yamile Chambi, Grecia Siriaco, Naila Inoña y mi persona. El día de hoy, yo voy a hablar más que todo una breve introducción sobre la anatomía, histología, un poco de biología y características funcionales de las glándulas salivales. Hay que comenzar a decir que las glándulas salivales también son glándulas exocrinas, específicamente medocrinas, ya que sus células, sus vecinos liberan sus productos mediante vesículas hacia el conducto. Estas tienen el rol de encargadas de secretar la saliva, producir la saliva y liberarlas hacia la cavidad oral. Ahora hay que mencionar que la saliva tiene muchas funciones importantes como la protección, la lubricación, también digestiva, ya que esas liberan enzimas que degradan a los carbohidratos y sirve como primera digestión inicial. Ahora, estas se dividen entre glándulas mayores y glándulas menores. Eso quiere decir que las glándulas mayores, más que todo, son más grandes que las menores, están ubicadas en distintas partes. En cambio de las menores, todas están ubicadas más que todo en la mucosa oral y son pequeñas y distribuidas en varias partes y más que todo se identifican en ciertas zonas. Por ejemplo, las glándulas labiales están en la parte en los labios, las bucales, las palatinas, en el paladar, entre varias, ¿sí? En las glándulas mayores está la glándula parótida, la glándula submandibular y la sublingual, siendo la más grande la parótida y la más pequeña la sublingual. Acá vemos la parótida representada anatómicamente, es que en una región preauricular. Y bueno, pasamos con la otra diapositiva. Acá más que todo voy a hablar sobre la parte anatómica. La parótida, que como lo vuelvo a mencionar, está en la región preauricular, por delante y debajo del oído. Tiene un conducto de esternón, que está por decir, su desembocadura es en la parte del segundo molar superior, y pues como también vemos, tiene una forma de triángulo invertido y está relacionado en el arco cigomático, en el músculo macetero, y también se puede decir que está cerca del esternocleidomastoideo. En su inervación se puede confundir porque el nervio facial atraviesa la glándula parótida, pero esta además no la inerva. La que inerva es el nervio auricular, del nervio fibras del glosofaringio. Más que todo tiene función parasimpática. Y bueno, esta tiene el nervio facial, más que todo hace como que lo separa a la glándula parótida del
tiene su porción superficial y su porción profunda. Ahora, en la parte del sublingual es una glándula de la más pequeña de las glándulas salivales mayores. También tiene múltiples conductos, pero son conductos excretores pequeños y tienen tiene los nombres de Rhinurus y también Bartholin. Su irrigación es con la arteria sublingual y submentoneada, y su inervación es con el nervio cuerda del tímpano, que es el nervio facial. Tiene también, como les digo, función parasimpática, y si no me equivoco también, es decir, este nervio facial tiene, es decir, dos funciones ahí justamente, en la parte que es la secreción y también del gusto, de función sensitiva. Pero justamente, acá la función que cumple es la de secretar la saliva, ¿sí? Ahora, en la submandibular, su conducto es el conducto de Wharton, su irrigación es las arterias lingual, y la inervación es con el ganglio submandibular y ganglio cervical superior. Puedes pasar al otro. Ok, en la parte embriológica hay que primero mencionar el desarrollo de las glándulas. Las glándulas durante el desarrollo embrionario, todo empieza con la interacción entre el epitelio y la mesénquima. El epitelio es el tejido que dará origen a los conductos y a los acinos de la glándula, mientras que la mesénquima es el tejido conectivo que ayuda al crecimiento y la formación del soporte. Primero, como vemos acá, hay la formación del brote epitelio inicial. Aquí algunas células del epitelio oral comienzan a crecer hacia el tejido subyacente, formando una pequeña como yema, como brote. Se ve el engrosamiento del epitelio. Ahora, luego ocurre la elongación de los cordones, donde el brote comienza a crecer y forma esta forma de cordón que está en la segunda imagen. Ahora después comienza a ver las ramificaciones de este cordón y comienza a dividirse entre varias ramas, lo que permitirá originar los diferentes lobulillos glandulares. Y ahora, posteriormente a eso, ocurre la canalización de los cordones, la ramificación de los cordones celulares, y el cordón comienza a dividirse entre varias ramas, lo que permite originar distintos lobulillos. Y después de todo ya sucede la diferenciación morfológica y funcional de los ductos y los acinos, y aquí las células se especializan, y aquí viene lo de los acinos, cómo se dividen. Estos se dividen entre acino seroso, acino mucoso y acino mixto. Esto es importante porque cada acino como que tiene una función específica. Justamente cuando hablé sobre la saliva, qué funciones más importantes, quise hablar más que todo la función digestiva, que más que todo lo cumple el seroso, y la función de la mucosa, de acino mucoso, que es más que todo la lubricación y la protección de la boca, ¿sí? Ahora, acá vemos estas tres clasificaciones, y más que todo, resaltando eso de las funciones, vamos a ver en las diferentes glándulas cuáles son las que cómo se clasifican justamente por este tipo de acinos. Puedes pasarlo al otro. La glándula parótida es puramente acinos serosos,
Eso quiere decir que cumplen una función digestiva, ya que estas liberan todo lo que significa amilasa, todas esas enzimas y, bueno, la glándula parótida se encarga sumamente de eso, no bota nada de mucina, que es la que funciona para la lubricación, no. Esta fielmente eh, se libera saliva sedosa. Ahora, su inicio de formación es en la 6ª semana y su secreción inicia en la semana 18. Acá vemos una imagen de cómo está ubicada. Acá vemos el ATM, es decir, en la imagen de abajo, ahí vemos la glándula parótida y el ATM. Y acá están las imágenes de cómo más cerca se ve. Y ahí vemos los asesinos sedosos, unos adipocitos, conductos pequeños como los estriados, intercalares. Y bueno, pasamos con el otro. En la glándula sublingual, como lo dice acá, es una glándula mixta mucosedoso, quiere decir que principalmente tiene más que todo acinos mucosos, y pues como función es lubricar y proteger todo lo que significa la cavidad bucal. Sus orígenes en las yemas epiteliales endodermáticas, su formación inicia en la semana 8 y se desarrollan entre la semana 10 y 12. Más que todo, esta cumple función de lubricar, no tanto la sedosa, porque no mucho más predominancia tiene en los acidos mucosos. Ahora, en la submandibular pasa lo contrario, aunque es la que más que todo esta se bota, se secreta el 70% de la saliva. La glándula es una glándula mixta y tanto tiene la función de lubricación y digestión, con una predominancia en ácidos sedosos. Ahora, su inicio es a diferencia de la glándula parótida, que inicia en la semana 6, esta es en las finales de la semana 6. Y bueno, más que todo, si sus ácidos mucosos aparecen después del nacimiento, se secretan en la semana 16. Ahora pasamos con el otro. Bueno, en la anatomía y de las glándulas menores, como lo vuelvo a mencionar, estas están más que todo ubicadas distribuidas en toda la mucosa oral, y pues mucosa y submucosa. Están localizadas en el labio, paladar, lengua. Son pequeñas, sus conductos son pequeños, a diferencia de los conductos de las glándulas mayores. No poseen una cápsula definida, como ahí lo dice, desembocan directamente de la cavidad oral. Y bueno, más que todo no tienen función, es decir, no tienen ácidos sedosos, son más que todo ácidos mucosos, por lo que más que todo lubrican las paredes de la boca. Y pues más que todo su función es esa, lubricar y proteger los tejidos. Puedes pasar. Y bueno, acá, para resumirlo, las glándulas menores se desarrollan entre la semana 8 y 14, dependiendo la glándula. Bueno, acá están las glándulas labiales, palatinas, linguales. Y bueno, finalmente durante el tercer y cuarto mes se forman los acinos y los conductos glandulares. Y ya para el 6º mes los conductos ya se encuentran completamente canalizados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le paso a mi compañero Francesco. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros.
Mi nombre es Francesco Bejarano y hoy día voy a explicarles la parte del rol del sistema nervioso autónomo en la fisiología salival. Siguiente, por favor. Para entender la fisiología salival, debemos recordar que la secreción salival está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo, que tiene tanto vías simpáticas y parasimpáticas. El parasimpático, como vemos acá en la descripción, es el principal regulador, y en cambio el simpático vendría a ser a cumplir una función más que todo moduladora. La salivación puede activarse por diferentes estímulos, por eso como nosotros también hicimos una práctica en bioquímica sobre saliva estimulada, estímulos como gustativos, cuando probamos nuestra comida favorita, o táctiles, que sucede normalmente durante la masticación, olfativos, por los olores mismos de los alimentos, incluso estímulos psíquicos, cuando pensamos en comida o verla. También sabemos que en condiciones normales producimos aproximadamente entre 1000 y 1500 mililitros de saliva al día, aunque esto puede variar por diferentes factores, ¿no? Como la edad, el sexo, el tamaño de las glándulas, los factores emocionales, el estrés, ¿no? Hay que saber que en este proceso participa principalmente 3 nervios craneales. Tenemos el nervio trigémino o quinto par, que lleva la sensibilidad desde la cavidad oral, y tenemos el facial o séptimo par, que está relacionado con las glándulas submandibulares y sublinguales. Y por último tenemos al glosofaringio, o también llamado noveno par, que regula principalmente lo que vendría a ser la glándula parótida. Hay que saber que todo esto funciona como un reflejo neurosecretor coordinado con el tronco encefálico, que lo voy a explicar luego, donde la información sensitiva se integra para generar una respuesta secretora adecuada. Además, la saliva no solo lubrica, también puede proteger los tejidos orales, participa en digestión, la defensa antimicrobiana y el mantenimiento del equilibrio mineral del... Siguiente, por favor. Acá tenemos el control simpático y parasimpático de la secreción salival. Un pequeño esquema de cómo primeramente vemos las vías parasimpáticas, que son el principal estimulador de la saliva, ya que produce una secreción abundante, más acuosa, serosa, rica en electrolitos, importante para lubricar nuestra cavidad oral, facilitar la deglución, la fonación y el inicio de la digestión. Esta vía depende principalmente, como vemos acá en el cuadro, del nervio facial, que pasa por una vía facial, luego el ganglio submandibular, y principalmente a la que va a estimular, que vendría a ser las glándulas submandibulares y sublinguales. Luego de esto tenemos las vías simpáticas, que normalmente se van a encargar de estimular por este ganglio cervical a la glándula parótida. Además de esto, genera una vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Cuando genera una vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo hacia las glándulas. Al aumentar el flujo sanguíneo, favorece a una mayor producción y secreción de saliva. Por otro lado, también cumple una función moduladora a través de sus fibras simpáticas provenientes de acá del ganglio cervical superior. Disminuye el flujo sanguíneo, pero ya no con una vasodilatación, sino con una vasoconstricción, produciendo una saliva menos abundante, más espesa, aún más viscosa, relativamente rica en proteínas y enzimas, como la que conocemos, que es la principal, que vendría a ser la alfa-amilasa salival, que hidroliza el almidón. Y esto explica por qué en situaciones de estrés o ansiedad o nerviosismo, como los factores que ya se expliqué anteriormente,
pueden afectar a la secreción de saliva, ya que muchas personas pueden presentar un cuadro de boca seca o xerostomía, saliva más pegajosa. Siguiente, por favor. Ahora vemos acá el control nervioso de la salivación. Como ya les expliqué, existen vías parasimpáticas y vías simpáticas. En este mecanismo podemos observar cómo el sistema nervioso controla la salivación mediante la vía parasimpática, donde podemos ver que es la principal. Al ser la principal reguladora y dependiente sobre todo de los nervios faciales y glosofaringio, libera sustancias neurotransmisores como vendría a ser la acetilcolina y la sustancia P. Estas sustancias se unen a receptores específicos en las células glandulares y activan mensajeros intracelulares, como acá vemos el IP3 y el DAG. El IP3 lo que vendría a ser es el aumento del calcio intracelular. Al aumentar este calcio adentro de la célula, favorece el movimiento del agua y iones, produciendo un incremento importante en el flujo salival, acá como vemos en el cuadro. En cambio tenemos de ahí al DAG, que vendría a ser activador de proteínas como la proteína quinasa C, que está relacionada con la secreción de enzimas, como ya vimos anteriormente que les expliqué, vendría a ser la amilasa. Como resultado, el parasimpático genera una saliva abundante, acuosa y útil para la lubricación. Por otro lado tenemos la vía simpática. La vía simpática usa el neurotransmisor a la noradrenalina, que actúa sobre receptores alfa y beta, como lo vimos anteriormente en anteriores clases. Los receptores beta activan un segundo mensajero, como vemos acá, que vendría a ser el AMP cíclico, que a través de la proteína quinasa A favorece principalmente la secreción de proteínas y amilasa salival. Aunque puede existir un aumento breve del flujo salival, como vemos acá, y esta saliva producida suele ser menos abundante y un poco más espesa. En conjunto, ambos sistemas trabajan coordinadamente. Como vemos acá, el parasimpático favorece al volumen de la saliva y el simpático a su modulación. Siguiente, por favor. Acá vemos un pequeño resumen. La salivación funciona como un reflejo coordinado, ya que los alimentos estimulan mecanorreceptores y quimioreceptores presentes en la cavidad oral. Esta información viaja hacia el centro de la salivación, localizado en el bulbo raquídeo, donde se integra la respuesta. Desde ahí salen señales nerviosas que regulan la actividad de nuestras glándulas salivales. Existen factores que disminuyen, como ya les dije anteriormente, pero mientras tanto hay estímulos agradables, como olores, sabores e incluso pensar en comida que puede incrementarla. Y esto explica por qué muchas veces comenzamos a salivar antes de comer. Además de esto, sabemos que la saliva ayuda a mantener un pH adecuado en la cavidad oral mediante sistemas buffer, como el fosfato y fosfato, evitando que el ambiente ácido favorezca la desmineralización del esmalte y la formación de caries. Siguiente, por favor. Acá tenemos un esquema, ahora sí, de cómo les voy a explicar cómo se da todo este proceso, que vendría a ser el control nervioso de la salivación y cómo las glándulas salivales mayores producen su secreción, como la parótida, la submandibular y la sublingual, estas glándulas mayores, que son reguladas, como ya les dije, por el sistema nervioso autónomo. Hay primero estímulos sensitivos que comienzan en los fostones gustativos de la lengua y en los mecanorreceptores de nuestra mucosa oral y el ligamento periodontal. Como ya les dije, también encontramos nervios. Primero tenemos al nervio facial, que lleva el gusto de la parte anterior de la lengua, y el nervio glosofaringio, que transporta el gusto de la parte posterior. Y los estímulos mecánicos o mecanorreceptores viajan por el nervio trigémino o quinto par craneal, y toda esta información llega al núcleo trigeminal.
y al núcleo tracto solitario del tronco encefálico, como vemos acá en la parte de la imagen amarilla, en estos dos circulitos negritos, donde desde ahí los impulsos son integrados hacia los núcleos salivatorios superior e inferior, que también pueden, esos núcleos salivatorios superior e inferior lo podemos ver acá en la imagen, en esta bolita redondita celeste, donde desde aquí también reciben señales descendentes desde los centros corticales y centros salivatorios superiores. Acá el núcleo salivatorio superior origina las fibras parasimpáticas que viajan por la cuerda del tímpano, el nervio lingual y el ganglio submandibular para estimular las glándulas submandibulares y sublinguales, como les dije anteriormente. Y el núcleo salivatorio inferior lo que vendría a hacer es enviar estas fibras simpáticas por el nervio glosofaringio hacia el ganglio óptico y luego mediante el nervio auriculotemporal, que está en la parte lateral, hacia la glándula parótida. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver, ahora sí, una integración final, un resumen de todo lo que vendría a haber explicado. Como dije al inicio, hay un estímulo gustativo u olfativo, donde nuestros receptores vendrían a estar activados y vendría a haber una transmisión de nuestro sistema nervioso autónomo, donde si hay una respuesta nerviosa adecuada, si es un sí, hay una señal enviada hacia las glándulas salivales. Si es un no, no se produce saliva. Esa señal enviada, si es un sí, produce la secreción salival y se finaliza el proceso. Igualmente podemos ver los diferentes nervios implicados, el facial, el glosofaringio, el quinto par craneal, el trigémino, y el centro integrador, que vendría a ser el núcleo del tracto solitario, los núcleos salivales superiores e inferiores, que ellos son los que envían estas fibras parasimpáticas y simpáticas a las glándulas para su respectiva secreción. Gracias. Ahora paso a mi siguiente compañero. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Grecia Siriaco. En este momento les voy a hablar específicamente sobre el flujo salival. Bueno, el flujo salival, para poder definirlo un poco, va a ser la cantidad de saliva que vamos a producir en un determinado tiempo. Esto va a variar dependiendo de las condiciones fisiológicas en las que nos encontremos. La composición de la saliva, que es el compuesto que va a tener el flujo salival, va a ser el agua, compuestos orgánicos e inorgánicos. El mayor compuesto va a ser el agua, ya que va a tener un 99 a 99.5%. Sus funciones principales, entre ellas, tiene, por ejemplo, la autoclisis, la limpieza de la boca, limpieza mecánica de la cavidad oral. También va a servir como un medio donde se va a poder disolver los alimentos y va a poder contactar o interactuar con las papilas gustativas. Luego tenemos los electrolitos, que por ejemplo tienen compuestos como sodio, cloro, potasio, bicarbonato, que por ejemplo el bicarbonato junto al fosfato van a cumplir función importante en la capacidad buffer de la saliva en la cavidad oral, ya que se van a neutralizar los ácidos que van a producir las bacterias y así evitar la desmineralización del esmalte. Asimismo, también tenemos en las enzimas, que es importante, ya que va a consistir en la primera digestión química en la boca, como la amilasa salival, también conocida como la tialina, y va a reducir lo que son azúcares complejos, va a romper los enlaces por hidrólisis y va a producir azúcares simples. Por ejemplo, el almidón va a romper sus enlaces y va a producir lo que son maltotriosa y maltosa. En proteínas, las proteínas cumplen diversas funciones, pero las más resaltantes que he colocado aquí es la lubricación y la inmunidad. La lubricación por la proteína de la mucina, ya que va a brindarle viscosidad y va a lubricar la cavidad oral para poder hablar, para no lastimarnos en el roce del contacto entre mucosas. Y la inmunidad, por ejemplo, la inmunoglobulina A, secretora, que junto a otras proteínas, inclusive como la lactoferrina, las lisocimas, etcétera, van a cumplir funciones contra virus y bacterias para que no se puedan adherir a nuestra cavidad. Entonces, toda esta composición de la saliva va a tener ciertos valores normales. Esta saliva va a tener ciertos valores normales dependiendo del estado fisiológico en el cual nos encontremos.
Por ejemplo, el valor normal en reposo, es decir, un estado basal donde no tenemos estímulos, donde no recibimos ningún tipo de estímulo, es de 0,3 a 0,5 mililitros por minuto. En cambio, estimulado, cuando recibimos estímulos, que ya se mencionó anteriormente mi compañero, es hasta 5 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. En vigilia, cuando hablamos de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, recibimos diferentes estímulos, ya sea de repente escuchando, oliendo, incluso masticando, hablando, o incluso pensando en un alimento. Estos estímulos van a tener influencia sobre el flujo salival. Entonces, la predominancia acá va a ser del sistema nervioso parasimpático. Como ya lo mencionó mi compañero, pero de manera más resumida, más fija, enfocándonos en la flujo salival en vigilia, es que el neurotransmisor, que es la acetilcolina, se va a unir al receptor M3, que en la glándula salival va a producir una cantidad de saliva mayor. Va a producir una saliva que es acuosa, transparente, líquida, que va a tener un gran compuesto de, por su propio nombre dice, de acuosa, agua, incluso iones. Y el efecto vascular que va a tener es la vasodilatación. Como lo mencionó, es el ensanchamiento del vaso sanguíneo, el cual va a permitir el gran paso de agua de la sangre a la glándula. Siguiente, por favor. En contraste al flujo salival que vamos a tener en el sueño, en esta etapa, en este momento del sueño, nuestro cerebro prácticamente es como decir, se apaga. Entonces no va a recibir estímulos sensoriales ni motores. No vamos a estar hablando, no vamos a estar masticando, tampoco vamos a oír nuestros alrededores. Entonces, al estar apagado, entre comillas, nuestro cerebro y no recibir esos estímulos, va a provocar una disminución, una disminución grande de la actividad parasimpática. Entonces, acá se va a resaltar de repente un poco más la actividad simpática, pero no influye mucho. Sin embargo, lo que más resalta es la disminución de esta actividad, lo que va a provocar la baja, la disminución de la actividad secretora, es decir, no se va a secretar proteínas, no se va a secretar iones, por ejemplo. Entonces, la composición de la saliva ya no va a ser la misma tampoco. Y se va a disminuir el movimiento del agua. Esto es porque no va a suceder lo que es la vasodilatación que mencioné anteriormente. Al no suceder eso, no va a haber el paso del agua. Y como lo mencioné, el agua es el mayor compuesto de la saliva. Entonces, el valor normal aproximado en el sueño va a ser de 0,1 milímetros por minuto, siendo un contraste fuerte a comparación de cuando estamos en vigilia, despiertos. Entonces, acá podemos ver cómo la secreción, la función de las glándulas salivales van a tener diferentes, va a ser muy dinámico dependiendo en qué estado fisiológico nos encontremos. Gracias. Siguiente. Me paso con mi compañero. Buenos días, doctores y compañeros. Yo soy Nailin Oñán y yo voy a hablar un poco sobre la histología del sentido del gusto y la fisiología de 5 sabores básicos que van a ser el ácido, dulce, amargo, salado y umami. Primero vamos a empezar con la histología del sentido del gusto. En la lengua se va a presentar diferentes estructuras llamadas papilas linguales. Estas se van a encontrar distribuidas en el dorso de la lengua y van a cumplir tanto funciones gustativas como mecánicas. Y van a existir 4 tipos de papilas linguales. De la primera que voy a hablar va a ser de las papilas circunvaladas o caliciformes. Son las más grandes y se van a localizar en la parte posterior de la lengua, formando como una bilingual, como una V, conocida como bilingual, o el surco terminal. Y generalmente se va a encontrar entre 8 y 12 papilas. Estas van a contener una gran cantidad de receptores gustativos. Después vamos a encontrar las papilas fungiformes y que, como su nombre lo indica, va a tener como en forma de hongo y se van a ubicar principalmente en la punta y en los 2 tercios anteriores del dorso de la lengua. Y también va a participar en la percepción gustativa. Luego vamos a encontrar a las papilas foliadas, que se van a localizar en los bordes laterales de la lengua y también van a contener receptores gustativos. Y finalmente vamos a encontrar las papilas filiformes y estas son las más abundantes, pero es importante mencionar que no van a participar en el gusto, ya que estas no van a contener receptores gustativos. Su función va a ser más mecánica, ya que van a ayudar al movimiento del bolo alimenticio y aportan a la sensibilidad táctil.
Entonces, de las 4 que hemos visto, solamente 3 van a participar directamente en la percepción gustativa, que van a ser las fungiformes, las foliadas y las circunvaladas. Y dentro de estas papilas vamos a encontrar unos botones gustativos, quienes van a ser los verdaderos receptores del gusto. Cada botón gustativo va a contener aproximadamente entre 50 y 100 células especializadas y va a estar formado por 3 tipos de células, que van a ser las células receptoras gustativas, quienes se van a encargar de detectar el sabor, las células de sostén, quienes van a mantener la estructura, y las células basales, que se van a encargar de la regeneración celular. También presentan como un poro gustativo, que es como una pequeña abertura y a través de este poro van a ingresar las sustancias químicas del alimento ya disueltas en la saliva. Y una vez que estas sustancias contactan con las células receptoras, se va a iniciar lo que es la percepción del sabor. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco sobre la fisiología del sentido del gusto. Siguiente, por favor. La percepción del gusto va a comenzar cuando ingerimos un alimento. Primero, las sustancias químicas del alimento deben disolverse en la saliva, y esto es fundamental, ya que si la sustancia no está disuelta, no va a poder llegar bien al receptor gustativo. Después, esas moléculas van a ingresar al poro gustativo y van a entrar en contacto con las microvellosidades de las células gustativas. Y en ese momento va a ocurrir la transducción gustativa, que quiere decir que el estímulo químico se va a convertir en un estímulo eléctrico. Las células gustativas normalmente se encuentran en reposo como una carga eléctrica negativa. Y cuando esta sustancia química se va a unir al receptor correspondiente, se van a activar los canales iónicos o las proteínas receptoras. Eso va a modificar el paso de iones a través de la membrana celular y va a producir lo que es la despolarización. Y como ya vimos en anteriores clases, la despolarización va a generar la liberación de neurotransmisores hacia las fibras nerviosas sensitivas, y luego estas fibras van a llevar la señal al sistema nervioso central, donde finalmente se va a interpretar el sabor. Y dependiendo de cada sabor, va a cambiar el tipo de receptor y mecanismo de activación. Como vemos, como ya había mencionado anteriormente, va a haber 5 sabores que van a ser el salado, el ácido, el dulce, el amargo y umami. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Primero voy a hablar sobre el salado. Este sabor va a estar relacionado principalmente con el sodio, y en este caso el mecanismo va a ocurrir mediante canales iónicos. Cuando se aumenta la concentración de sodio en saliva, el sodio va a ingresar directamente a la célula gustativa a través de canales de sodio epiteliales. La entrada de sodio va a producir la despolarización de la membrana celular, lo que posteriormente va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje, y el calcio va a entrar a la célula, lo que va finalmente a ocurrir la liberación de neurotransmisores, principalmente de la serotonina, que va a activar a la neurona sensitiva. Siguiendo con los sabores, voy a hablar sobre el ácido. El ácido se va a producir principalmente por protones o iones hidrógeno, presentes en sustancias ácidas como el limón o el vinagre. Los protones van a activar los canales iónicos específicos y también pueden bloquear canales de potasio. Esto va a generar una gran acumulación de cargas positivas dentro de la célula y producirá la despolarización. Luego van a ingresar iones calcio y ocurrirá la liberación de neurotransmisores hacia la neurona sensitiva. El dulce. El sabor dulce se va a relacionar principalmente con azúcares y carbohidratos. Este sabor va a utilizar receptores acoplados a proteína G, llamados T1R2 y T1R3. Y cuando las moléculas dulces se unen a este receptor, se va a activar una proteína G específica llamada gasducina. La gasducina va a activar una enzima llamada fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a generar una molécula llamada inositotrifosfato, o IP3. Este IP3 estimula la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático, y el aumento de calcio intracelular va a producir la liberación de neurotransmisores, principalmente el ATP. Siguiente, por favor. Y ya para culminar voy a estar hablando sobre el sabor amargo y umami. El sabor amargo generalmente se relaciona con sustancias potencialmente tóxicas. Es por eso que cumple como una función protectora. Utiliza receptores asociados a proteína G pertenecientes a la familia T2R, y cuando estos receptores son activados también participará la gasducina. Como vimos anteriormente, la gasducina va a activar la fosfolipasa C,
va a aumentar el inositol trifosfato y liberará el calcio intracelular, lo que va a abrir los canales iónicos y permitirá la entrada de sodio. Esos cambios iónicos depolarizarán la célula y provocan la apertura de canales específicos de ATP, permitiendo que éste entre en la sinapsis y actúe como la acción gustativa aferente. Y finalmente el umami. El sabor umami estará relacionado con glutamato y aminoácidos presente en alimentos ricos en proteínas, como por ejemplo pueden ser el queso o el tomate. La palabra umami significa sabroso y viene de la palabra japonés. Este sabor utiliza receptores T1R1 y T1R3 asociados a proteína G. El mecanismo va a ser similar al dulce y al amargo, la activación de gasosina. Esta va a activar la fosfolipasa C, va a aumentar el calcio intracelular y va a hacer la nivelación de neurotransmisores. Gracias. Le paso a mi siguiente compañera. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros en general. Mi nombre es Yamile Yanela Chambilucas. Ahora, continuando con la exposición, tenemos las vías neurales del sentido del gusto. Primero, comenzando con una pequeña introducción sobre qué es el gusto. El gusto es un sentido especial de tipo químico que permite percibir los sabores diferentes sabores. Y cuando decimos que es un sentido especial, es decir que posee receptores especializados únicamente para captar estos sentidos gustativos y además también que posee fibras nerviosas específicas que se encargan de transportar toda esa información hacia la corteza gustativa. La información gustativa se es conducida por pares craneales específicos que en unos minutos hablaremos sobre esos y donde son finalmente el sabor es interpretado. Siguiente, por favor. También voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito sobre la importancia de la saliva en estas diapositivas. La saliva cumple una función muy importante ya que actúa como un medio disolvente para que la comida, junto con la saliva, se disuelve. Las moléculas puedan ir a los receptores, como mis compañeros ya dijeron, las papilas gustativas, y pueda propiciar un impulso nervioso, o bueno, tener un impulso nervioso. Ahora sí, continuando, tenemos a los pares craneales, las vías nerviosas del sentido del gusto. En esta ocasión hablaremos de 3, que son los más importantes, que primero comenzando con el nervio facial, que viene del séptimo par craneal. Primero tenemos el nervio facial, que corresponde al séptimo par craneal. Transmite la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Es una de las principales vías gustativas, que participa mucho en la percepción cotidiana de los sabores. Este nervio nos permite percibir los sabores dulce o salado. Además también que toda esta información viaja a través del nervio cuerda del tímpano. En segundo tenemos el nervio glosofaringeo, que corresponde al 9º par craneal. Inerva la tercera parte posterior de la lengua. Esta región suele relacionarse con la percepción del sabor amargo. Y por último tenemos el nervio vago que corresponde al 10º par craneal. Transmite la información gustativa de la epiglotis y parte de la faringe. Aunque participa menos que las anteriores, igual sigue formando parte de las vías gustativas. Y también haciendo un pequeño paréntesis sobre el nervio trigémino, que también es otro nervio que inerva a la lengua. Por el quinto 3, quinto 3 tiene su fibra nerviosa, que es el nervio lingual. El nervio lingual participa en la sensibilidad general, como el tacto, el dolor, la presión, pero no propiamente como el gusto. Y también un ejemplo podría ser el sabor picante. Bueno, en sí no es un sabor, es una sensación de ardor y dolor en la lengua, el cual ahí sí este nervio trabaja. Muchas gracias. Le paso a mi compañero. Bien, ahora yo les voy a explicar sobre las patologías asociadas a estas alteraciones de las glándulas salivales. En primer lugar tenemos a la xerostomía, la cual es una patología que se centra principalmente en la disminución de las secreciones salivales.
Estas son las que se encargan principalmente de proteger, de lubricar a nuestra cavidad bucal. Entonces, al disminuir la producción de estas, va a haber una dificultad para poder hablar, a masticar o tragar, relacionado principalmente con una disminución del estímulo parasimpático. Al alterarse esta hidratación de nuestra boca, van a haber algunas sensaciones como por ejemplo la boca seca, que puede producir ardor y llagas en la boca, una sensación pegajosa, lengua áspera, labios resecos. También puede producir infecciones porque sabemos que la saliva tiene una actividad antimicrobiana y también problemas para masticar, tragar o hablar, como he mencionado. Entonces, al haber una menor cantidad de saliva en nuestra boca, esta va a dificultar masticación, deglución, pero también la percepción del gusto. Justamente esto último es la siguiente patología de la que les voy a mencionar, que se llama la disgeusia. La disgeusia se relaciona principalmente con una dificultad para percibir sabores. Esto se debe a que el gusto normal que nosotros percibimos se debe a unas sustancias sapidas que se disuelven en la saliva. Estas sustancias que nosotros saboreamos se disuelven pues de los alimentos y estimulan a las papilas gustativas para manifestar los sabores amargo, ácido, dulce o salado. Entonces, al haber una falta de saliva, estos alimentos no se van a disolver debidamente y los sabores que se van a percibir van a ser distintos a los que deberían percibirse de manera normal. Además, se debe destacar también que se influye principalmente también que el flujo salival va a proteger y mantener un entorno adecuado para los receptores gustativos. Entonces, al haber menor saliva, este entorno para las papilas va a ser distinto. Y es un factor que también tiene que ver con esta alteración del gusto. Entonces, si cambia el flujo o la composición de nuestra saliva, esta sensibilidad se va a ver alterada y puede influir en la alimentación de la persona porque pues, puede percibir sabores que le resulten desagradables. Continuando, tenemos el síndrome de Sjögren. Este síndrome es una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo y se centra en que daña a las glándulas salivales, pero también a las glándulas lagrimales y puede producir sequedad en los ojos y también en la boca. Tenemos dos tipos, el Sjögren primario, que se presenta de manera aislada, es decir, que el sistema inmunológico propio ataca de manera directa a las glándulas exocrinas que he mencionado. Pero tenemos también a un Sjögren secundario. Este aparece junto con otra enfermedad autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide o el lupus. Entonces, este daño al tejido de las glándulas lo que va a hacer es que éstas produzcan menor cantidad de su secreción. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que hay sequedad en los ojos de la persona y también una boca seca, una lengua bastante seca. Entonces, esta hipofunción es la que permite explicar otras complicaciones como la serostomía o también la percepción del gusto. Entonces, podemos decir que estas patologías están relacionadas unas con las otras. Y por último, tenemos a la celorrea. La celorrea se centra principalmente en un exceso o acumulación de la saliva, y esto se debe a un aumento o alteración en la deglución. Entonces, esto se relaciona principalmente con que las glándulas se están hiperestimulando, pero también puede deberse de otra manera a que la persona, al tener una deglución alterada por algún problema como una disfagia, pues no pasa su saliva como usualmente una persona lo debería hacer. Entonces se acumula más en la boca y esto puede producir una acumulación o escape de esta saliva, lo cual puede hacer que la persona tenga dificultades para comunicarse o para tener esa comodidad oral que una persona normal podría tener. Entonces podemos decir que estas patologías sí tienen un impacto importante en la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, deben de mantenerse siempre los niveles de saliva adecuados en nuestra boca para pues vivir de manera adecuada. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Habrá alguna pregunta para sus compañeros?
¿Alguna pregunta, chicos, para los expositores? ¿Ninguna? Ok. Muy bien, bueno, felicitar primero a los expositores, lo han hecho bastante bien. Vamos solamente a puntualizar algunas cosas que han mencionado sus compañeros. El último expositor, disculpen, fue Carrillo, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, a ver un momentito. Ya. Am, a ver, ¿pueden dejar de compartir su pantalla, por favor? A ver, no sé si yo podré compartir pantalla. A ver, a ver. Am, ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya. A ver, un ratito. Qué difícil, qué difícil. A ver. No, no se puede. Bueno, ya fue. Pensé que podía compartir la pantalla. O no sé. Vamos a ver si- No se ve nada, ¿verdad? No, doctor. Sí, pues, ya fue. Bueno, chicos, tuve la intención de hacer un pequeño resumen, pero bueno, veo que no se puede. Ah,
Sí, parece que es una cuestión de actualización. ¿Qué será? Bueno, dejaré de presentar. Bueno, solamente comentarles entonces algunas cosas. Que los datos, presten mucha atención los datos que sus compañeros han mencionado sobre saliva estimulada, no estimulada. La saliva estimulada es la saliva precisamente que se forma cuando estamos masticando, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, hoy día han visto una clase de masticación y deglución, si no me equivoco. Entonces, en ese momento, ustedes cuando mastican, tienen que tener en cuenta que están produciendo saliva de tipo estimulada y entonces es obviamente una saliva más abundante, ¿no? A comparación con la saliva, en este caso no estimulada, que es una saliva de reposo, ¿sí? Entonces, eso es algo importante que ustedes tienen que recordar. La saliva en reposo o saliva no estimulada, normalmente, ¿qué tipo de saliva puede ser? ¿Qué tipo de saliva será? Lo peor es que ahora ya no sé cómo. Ah, ay, ay, ay. A ver, un ratito, ¿eh? Se cachó. Doctor Alberto, Sí, 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 me comentó que tenía problemas para proyectar, ¿verdad? sí. ¿Qué tal si me comparte el material y yo lo puedo proyectar? Ah, no, no, es que quería proyectar una pizarra. Ese es el Ah, problema. ya, está bien, doctor. Entonces, te agradezco igual la gentileza. A ver, dejan que lo intente por última vez, ¿ya? Un ratito.
¿Me confirman, chicos? ¿Ven algo? No, no. Se ve su pantalla que está compartiendo. Ah, ya. A ver. ¿Y ahí se ve algo? Sí, doctor. ¿Se ve la pizarra? Sí. Ah, qué chévere. Ya, bueno. Ya, muy bien. Ahora sí. Ahora, como les estaba comentando, solamente para puntualizar algunos datos, ¿sí? Ustedes habían comentado en el seminario, de que nosotros tenemos glándulas salivales mayores y tenemos glándulas salivales menores, ¿correcto? Las mayores son la parótida, submaxilar, sublingual. ¿Por qué se les llama mayores? Porque son las que aportan la mayor cantidad de saliva, ¿sí? Son las que aportan la mayor cantidad de saliva. Las glándulas salivales menores, que pueden ser labiales, pueden ser palatinas, por ejemplo, aportan una menor cantidad de saliva, ¿cierto? Pero primero permítanme, por favor, puntualizar algo que de repente hace falta enfatizar un poco sobre cuáles son, en este caso, las funciones que ejerce la saliva. O sea, ¿por qué es importante este fluido? Porque ustedes, obviamente, como odontólogos, necesitan saber las funciones principales de la saliva. La saliva no es solamente un líquido que, digamos, recubre la boca. Tiene muchas funciones y ustedes, como futuros odontólogos, tienen que saber las funciones más importantes. Una pregunta, cuando agrando ahí, ¿se ve más grande? Sí, doctor. Sí, qué genial, muy bien. Entonces, a ver, comencemos. Una función importante de la saliva es, por ejemplo, la función de defensa. Ahora, esta función de defensa es muy importante gracias a que la saliva, por ejemplo, tiene moléculas como inmunoglobulina de tipo A, ¿sí? Que es una de las inmunoglobulinas más importantes a nivel de mucosas. En este caso, la saliva que recubre la mucosa oral tiene altas cantidades de inmunoglobulina A. Pero no solamente eso, también la saliva tiene algunas moléculas como lactoferrinas, disculpen mi letra por favor, lactoferrinas, ¿sí? Que también tienen una gran capacidad antiviral, por ejemplo, y también la saliva tiene una molécula muy conocida llamada lisosimas, ¿sí? Lisosimas. Entonces, en la saliva yo puedo encontrar lisosimas, inmunoglobulina A, lactoferrinas, ¿no? Que son moléculas muy importantes para la defensa, ¿sí? Es más, algunos virus se pueden neutralizar gracias a estas moléculas. Por ejemplo, la lactoferrina es una molécula muy interesante porque es capaz de neutralizar algunos virus, por ejemplo, algunos retrovirus. ¿Qué retrovirus ustedes conocen? ¿Qué retrovirus ustedes conocen? El VIH. VIH, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes saben que el VIH se transmite por saliva? ¿Se transmitirá por saliva? No, no se No, transmite por fluidos. claro, por otros tipos de fluidos, ¿no? Por ejemplo, fluidos como sanguíneos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Pero ¿por qué por saliva no? Porque la saliva tiene altas cantidades, por ejemplo, de lactoferrinas que pueden neutralizar al virus, ¿se entiende? Entonces, realmente estas moléculas que tiene la saliva son moléculas muy especiales que inclusive, como les digo, pueden neutralizar algunos virus. También tienen, obviamente, actividad antibacteriana, entonces la saliva cumple definitivamente un papel de defensa. Es más, algo que hemos aprendido de nuestros ancestros, los Homo sapiens sapiens de hace muchos miles de años, es que cuando, por ejemplo, ellos tenían heridas, ellos botaban saliva, escupían en la herida para poder de alguna manera neutralizar a los microbios. Y ese reflejo hasta ahorita nosotros lo mantenemos, ¿no? Alguno de ustedes de repente se ha hecho una herida y ¿qué es lo que hace a manera de reflejo sin pensar? ¿Qué hace? Lleva la boca a donde está la herida, ¿cierto? Y la impregna de saliva. Eso es algo que no nos han enseñado. Eso es algo que ha quedado, ¿no? Es como digamos, un comportamiento que se ha venido heredando de generación en generación. Por eso la saliva es muy importante, una de sus funciones es defensa. Otra función importante de la saliva, como mencionaron en el seminario sus compañeros, es la función buffer. Por ejemplo, nosotros tenemos que la saliva, aparte de fosfatos, que también lo mencionaron,
tienen una cantidad muy importante de ion bicarbonato. ¿Y se acuerdan para qué servía el ion bicarbonato, no? Hemos tenido un seminario de regulación ácido-base, si no me equivoco, hace algunas semanas. ¿Para qué servía el ion bicarbonato? ¿Era o no era una sustancia buffer, el ion bicarbonato? ¿Era o no era? Sí. Claro, claro que sí era, ¿cierto? Muy bien. Entonces la saliva también mantiene estable el pH. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchos microbios cariogénicos o periodontopatógenos solamente proliferan en pHs ácidos. Entonces, si mi saliva tiene un regulador del pH, esos microorganismos van a tener mayor dificultad para poder proliferar. ¿Se entiende? Ahora, la saliva, obviamente, ¿cuál es una de sus principales funciones? La función digestiva. Gracias a que la saliva tiene algunas moléculas, algunas enzimas, como la amilasa salival, conocida también como tialina, ¿cierto? Y también la saliva tiene una lipasa, ¿cierto? Una lipasa salival. Esto es muy curioso porque la lipasa, como ya han aprendido en sus cursos, en sus teorías con el doctor Elías, para que funcione, la lipasa necesita pHs ácidos. O sea, en mi boca puedo tener lipasa, pero la digestión de los lípidos no comienza en la boca. Cuando tú deglutes el alimento y la lipasa que ha quedado en la saliva, en los alimentos, llega al estómago, ante esa acidez, la lipasa recién se activa, ¿no? Pero tiene lipasa, la saliva tiene lipasa, ¿no? La lipasa salival. Ahora, chicos, yo les pregunto algo. ¿Por qué decimos que la saliva tiene un papel de reparación? ¿Por qué tiene una función reparadora? ¿Por qué creen? ¿Por qué decimos eso? Que la saliva tiene un papel reparador, una función reparadora. ¿Por qué? ¿Ah? Porque favorece la cicatrización. Claro. ¿Sí? Pero eso es como decir, no sé, ¿por qué? No encuentro. ¿Por qué te gusta el arroz con pollo? Porque es rico. O sea, es muy similar esa respuesta, ¿no? No sé si se entendió la analogía. O sea, ¿por qué? Porque obviamente favorece la cicatrización, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué? Obviamente, ¿por qué? Chicos, es más, hay un experimento que una vez se propone y se hace con algunos animalitos de experimentación. Se le hace un pequeño corte en la mucosa oral y se le hace un corte en la piel. ¿Cuál corte creen que cicatriza más rápido? O ustedes mismos. Cuando se han hecho un corte en la piel por algún accidente, se hicieron un corte, ¿cuánto demora en cicatrizar? ¿Más o menos que de repente un corte en la mucosa? ¿Alguna vez han mordido, por ejemplo, el labio? ¿Se han mordido, por ejemplo, la mucosa oral? ¿Alguna vez han mordido? Ese día les duele, yo sé, les duele, les molesta. Pero después, ¿qué pasa el día siguiente? ¿Sienten el corte? ¿Sienten la mordida? ¿O ya no sienten nada ya? ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? ¿Qué herida cicatriza más rápido o qué herida repara más rápido? ¿Las heridas en la piel o las heridas en la mucosa oral? ¿Cuál repara más rápido? En la mucosa. En la mucosa repara al toque. En la mucosa repara al toque. ¿Y por qué? Porque la saliva tiene algo que no tiene el sudor, por ejemplo. ¿Sí? La saliva tiene algo que no tiene el sudor. La saliva tiene factores de crecimiento. Entonces, la saliva tiene factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento, nuevamente, disculpen la letra, por favor. Esos factores de crecimiento pueden promover la reparación de los tejidos. ¿Sí? Ahora, lubricación creo que sí está de más, ¿no? Sus compañeros fueron muy claros en el seminario. ¿Qué proteína tiene la saliva que favorece la lubricación para que la boca siempre esté lubricada? Una proteína llamada Mucina. mucina. Excelente, mucina. El seminario ha estado súper claro, ha estado muy bien elaborado y felicito a los chicos. Sí, se han esforzado mucho. La mucina es una proteína importante, recubre toda la boca y permite de que no haya lesiones por fricción. ¿Se imaginan a un paciente con Sjögren, que mencionaron sus compañeros terminando la exposición? ¿Se imaginan un paciente con Sjögren? ¿Qué es un paciente con Sjögren? Un paciente con síndrome de Sjögren. Es una, si no me equivoco, una enfermedad autoinmune que tiene xerostomía, también las glándulas
salivales y lagrimales son las que se dañan. Claro, tiene serostomía y seroftalmia, ¿no? Serostomía y seroftalmia. Imagínense cómo está la boca de un paciente con Sjögren, lleno de heridas. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas veces al día tu lengua roza tu encía. ¿Cuántas veces creen? ¿Será contable eso? ¿Se podrá contar? Imagínense que no hay un lubricante, que friccionan entre ambas superficies. Obviamente va a haber ¿qué cosa? Va a haber lesiones, ¿cierto? A pesar que en la boca nosotros tenemos mayoritariamente tejido orto y paraqueratinizado, ¿se acuerdan sus clases de histología? A pesar de eso, ese roce constante, esa fricción podría generar lesiones. Y las lesiones se infectan, porque como no tenemos saliva, no tenemos el papel de defensa. ¿Se entiende, no? Entonces, por ejemplo, la saliva es muy importante para eso, ¿no? Gracias a la mucina, tiene ese papel de lubricación. Tiene papel gustativo, ¿por qué? Porque la saliva tiene agua, pues. ¿Y qué función tiene el agua? El agua lo que hace es hidratar los botones gustativos, porque eso lo mencionaron, para que un botón gustativo, para que las células quimiorreceptoras que están en el botón gustativo funcionen bien, tienen que estar hidratadas, ¿sí? Por eso es muy importante. Imagínense entonces, chicos, un paciente con Sjögren, ¿tendrá disgeusia? ¿Tendrá alteración en el gusto o no? ¿O no tiene nada que ver la saliva con el gusto? ¿Tendrá o no tendrá? Sí, porque hay disminución del agua. Entonces, claro. Tiene como Entonces, claro. No va a haber una correcta hidratación de los botones gustativos y por ende vamos a tener un paciente con alteración en el gusto, ¿cierto? Y como mencionaron también sus compañeros, la saliva tiene fosfato y el fosfato ayuda ¿a qué? Ayuda a la mineralización, en este caso de las estructuras dentales. Entonces, ¿se dan cuenta? La saliva no es solo agua, ¿se entiende? La saliva no es solo agua. La saliva tiene muchos componentes que le dan diversos tipos de funciones a este fluido, ¿sí? Esto de acá, ¿está claro, chicos? ¿Está claro? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ojo, yo no estoy hablando solo con los expositores, me imagino que están todos conectados, ¿no? Les creeré. A ver, vamos acá de nuevo. Habían glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál será la función de las menores? ¿Cuál será la función de las menores? ¿Participarán de manera importante en la digestión? No, más que todo tiene función de lubricación. Específicamente es la glándula parótida, más que todo. Sí, pero ahorita le pregunto de las menores y ahorita su respuesta ha sido 100% atinada. Las glándulas salivales menores, su principal función es lubricación. Entonces, díganme, chicos, ¿qué componente tendrán en mayor cantidad las glándulas salivales menores? ¿Qué componente? Si participan principalmente en la hidratación. Mucina, ¿cierto? Entonces, ¿qué saliva tienen las glándulas salivales menores? Tiene una saliva principalmente llamada saliva mucosa, ¿sí? Mucosa. ¿Qué significa mucosa? O sea, que tiene alta cantidad de mucina, ¿sí? Una saliva de tipo mucosa, ¿cierto? Una saliva de tipo mucosa, que parece moco, ¿cierto? Muy bien, ¿por qué? Porque su principal función es lubricación, ¿se entiende? Entonces pregunta, si yo como o no como, la cantidad de saliva de las glándulas menores que se va a producir, ¿va a ser significativamente diferente? O sea, si como o no como, la cantidad que producen las glándulas salivales menores, ¿va a ser significativamente diferente o no va a variar mucho? No va a variar mucho. No va a variar mucho porque su principal función de las menores, ¿cuál es? ¿Es digestiva o es solamente lubricación? Lubricación. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo veo la cantidad de saliva mucosa, perdón, la cantidad de saliva no estimulada que producen las glándulas salivales menores es aproximadamente de todo el total un 5%, y si veo la estimulada, también será en total de toda mi saliva un 5%. O sea, en porcentaje no se va a modificar mucho. ¿Se entiende? Muy bien, hasta ahí vamos bien. La saliva no estimulada, acuérdense, es la saliva de reposo. La saliva estimulada es la saliva cuando yo
tengo alimento, cuando estoy masticando, ¿sí? A ver, dentro de la saliva no estimulada. A ver, creo que acá tengo un... Ajá, acá tengo un punto. Oh, no, qué hecho, qué hecho. Ah, no, sí, está bien, ya. ¿Se ve esta cosa roja? ¿Que luego desaparece? Sí, ya, chévere. A ver, dentro de la saliva no estimulada, que es la saliva de reposo, ¿cierto? La saliva de reposo, ¿sí? La saliva de reposo. ¿Cuál de estas glándulas mayores de acá será la que aporta más? Saliva no estimulada. ¿Cuál de estas de acá, de las mayores, será la que aporta más a la saliva de reposo, a la no estimulada? ¿Cuál será? Sublingual. Sublingual. Sublingual es chiquitita. Esa es la submandibular. La submandibular o la submaxilar, ¿no? Entonces, esta aproximadamente aporta un 65% de toda la saliva. O sea, cuando yo estoy en reposo, la glándula que aporta la mayor cantidad de saliva es la glándula submaxilar, 65%, ¿sí? 65%. La glándula sublingual, como es chiquitita, aporta un promedio muy similar a todas las menores, o sea, aproximadamente un 5%. Entonces, ¿qué me queda? La parótida. ¿Cuánto será? ¿Cuánto me faltará para llegar a 100%? 25%. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, esos son porcentajes aproximados del aporte de cada glándula, pero estamos hablando de qué tipo de saliva. De la saliva no estimulada. ¿Sí, chicos? Saliva no estimulada. ¿Cuánto es normalmente lo que produce nuestras glándulas de saliva no estimulada en total? Sus compañeros lo dijeron, aproximadamente de 0.3 a 0.5, ¿cierto? Mililitros por cada minuto. ¿Sí? Sí se ve bien, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Se ve bien? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces hasta acá estamos bien. Vamos a mover esto. Un poquito lo movemos para acá. Ya está, muy bien. Ahora, si hablamos de la saliva no estimulada, chicos, si hablamos de la saliva, perdón, de la saliva estimulada, ¿cuándo se produce saliva estimulada? ¿Cuándo se produce saliva estimulada? Cuando para Cuando comer. ya estamos masticando, estamos comiendo. Y ahí pregunta, ¿ahí yo qué quiero? Que la saliva, a ver, para que se forme un buen bolo alimenticio, ¿necesito una buena cantidad de agua o necesito poca agua? Para que se forme bolo alimenticio. Buena cantidad. Una buena cantidad de agua. Entonces, ahí me conviene que trabaje una glándula que tiene mayor cantidad de ¿qué? De agua en su producción de saliva. ¿Cuál es la glándula que tiene mayor cantidad de agua? O sea, la que produce una saliva no tanto mucosa, sino una saliva de tipo serosa. ¿Qué se llama serosa? Parótida. No lo miro parótida. La parótida, ¿no? La parótida, su saliva que produce serosa, o sea, se parece al suero. ¿Han comprado en la farmacia suero? ¿Una botella de suero? Parece agua, ¿no? Agua. Entonces, acá me conviene que trabaje más una glándula que produzca saliva serosa, o sea, saliva que tiene mayor cantidad de agua, ¿cierto? Porque acuérdense que las enzimas digestivas trabajan mejor con agua, porque son enzimas de tipo hidrolasa, o sea, funcionan con agua. Entonces, acá me conviene, si es estimulada, que trabaje más la parótida. ¿Se entiende, no? Todo, chicos, tiene sentido en la vida, ¿no? Todo tiene sentido. No hay nada que no tenga sentido. 60% de la glándula parótida o 60% de la saliva lo aporta la glándula parótida, ¿cierto? La sublingual puede aumentar un poquito, 10%, y la submaxilar lo que resta, que sería el 25%. Tomando en cuenta que la submaxilar produce una saliva de tipo mixta, o como lo llaman los histólogos, mucocerosa. ¿Qué significa mucocerosa? Que tiene agua y mucina más o menos en la misma cantidad, la misma proporción, ¿sí? Saliva mixta o mucocerosa, y la sublingual tiene una saliva predominantemente mucosa. Entonces ahí completamos el cuadro. Solamente para terminar de completar el cuadro me faltarían los valores normales.
¿cuándo o hasta cuánto yo puedo producir de saliva estimulada? Como dijo su compañera, de 3 hasta máximo 5 mililitros por cada minuto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Esto es de saliva estimulada, cantidades normales de saliva estimulada, ¿sí? De saliva estimulada, esto de acá, de saliva no estimulada, perdón, y las cantidades normales de saliva estimulada. ¿Sí? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Muy bien. Entonces, acá podemos tener dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Que el paciente, por alguna patología, como ya han mencionado sus compañeros, el paciente me produzca menos cantidad de saliva. O sea, ¿qué pasaría si el paciente produce menos de estos valores normales? Menos. Entonces pongo una flecha acá grande ya, por acá. Menos de estos valores normales. Si produce menos. Y la otra situación, ¿cuál sería? Que produzca más. ¿Cierto? Si produce menos de estos valores normales, si produce menos, a eso nosotros lo llamamos hiposalivación. Hiposalivación. Y chicos, y si no produce nada, ya exageró el paciente y no produce nada, también podemos estar ante un cuadro de serostomía. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y si el paciente produce más, una cantidad ya excesiva, no tiene una diarrea de saliva, ¿cómo se llamará el término? ¿Cómo se llamará? Hipersalivación. Ya, pero ahí sí tiene un término un poquito más fijo, ¿no? Una diarrea de saliva tiene el paciente. Sería una cialorrea, ¿cierto? Cialorrea. ¿Se entiende, no? Obviamente nunca en su vida vuelvan a decir diarrea de saliva, solamente es una forma para que se puedan acordar del término, nada más. Ya. Ese término no está patentado todavía. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? Sí. Genial, muy bien. Entonces, ya para ir terminando esta breve explicación, que en realidad es un pequeño repaso nada más, porque sus compañeros lo han desarrollado bastante bien. Ustedes mencionaron algo importante. Habían 5 sabores, ¿cierto? Ahora, el botón gustativo, ¿cuántos tipos de células tenía? ¿Cuántos tipos de célula? El botón gustativo, ¿cuántos tipos de células tenía? ¿Es en serio? Lo dijeron en la exposición. ¿Cuántos tipos de células tenía el botón gustativo? 3. 3. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Las células gustativas de soporte y la basal. Ya, la célula gustativa, o llamada también célula quimioreceptora, porque es la que va a captar, ¿cierto?, los compuestos y los va a traducir mediante sus receptores a los sabores que nosotros percibimos, ¿cierto? La célula de soporte, que dan estabilidad, y las células basales, que son las que se encargan de hacer el recambio, ¿no? Son células madre, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Muy bien, a ver, vámonos a las células que son las quimioreceptoras. Las células quimioreceptoras tienen receptores. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaron tipos de receptores? Habían canales iónicos, acoplados a proteína G, enzimáticos e intracelulares, ¿cierto? De estos 4 receptores, ¿cuáles eran los más rápidos? Los 2 más rápidos de esos 4. A ver, dígame 2 que sean los más rápidos. 2. Repito nuevamente, tenemos en el cuerpo humano 4 tipos de receptores. Canales iónicos, acoplados a proteína G, enzimáticos e intracelulares. De esos 4, ¿cuáles son los más rápidos? Por canales. Canales iónicos, ¿y qué más? ¿Cuál sería el que le darían también? Sí, también es rápido, doctor. El canal iónico es 1. El otro que también es rápido, ¿cuál es? Los acoplados a proteína G. O sea, de los 4, si yo tengo que dividirlos en 2, los que son rápidos y lentos, ¿cómo los dividiría? Canales iónicos y acoplados a proteína G serían los rápidos.
Enzimáticos intracelulares serían los más lentos. Pregunta, para yo captar los sabores, ¿necesito receptores rápidos o lentos? ¿Qué necesito? Rápidos. Rápidos. Entonces, los receptores que yo encuentro en una célula quimiorreceptora del botón gustativo tiene que ser o canal iónico o acoplado a proteína G. ¿Se entiende? Eso dijeron ustedes en el seminario, ¿cierto? ¿Sí? Díganme sí, por favor. Sí, eso dijeron, ¿no? Chévere, muy bien. Entonces, acá he dividido los sabores en dos grupos. Uno de estos grupos tiene receptores acoplados a proteína G y el otro tiene receptores canal iónico. ¿Cómo me puedo acordar? Bueno, acuérdense de un cevichito. ¿Qué es lo que tiene el cevichito? Tiene sal y ¿qué más? ¿Qué más se le echa a un ceviche? ¿Sal y qué? Limón. No me digan vinagre porque me voy de acá. ¿Sal y qué más? Limón. Y limón, ¿no? O sea, el sabor ácido del limón y el sabor salado, ¿cierto? Estos dos de acá, ¿sí? Que están en el cevichito, ¿cierto? Para acordarme, por eso los junto, acuérdense del ceviche, los junta. Estos son receptores. ¿Receptores de qué tipo? Ah, qué fea letra. ¿Receptores de qué tipo? Estos son receptores de tipo canal iónico, ¿sí? Y los otros que quedan, dulce, amargo, umami, ¿no? ¿Cuál sería entonces por descarte? Serían estos receptores acoplados a proteína G. Principalmente los receptores acoplados a proteína G que encontramos acá son principalmente receptores acoplados a proteína G de tipo Q, ¿cierto? De tipo Q. Muy bien, entonces ya hemos visto las glándulas, los tipos, el tipo de saliva, los porcentajes, las patologías, las funciones de la saliva y los tipos de receptores del gusto, ¿sí? Solamente recordarles algo. El sistema simpático y el sistema parasimpático, ambos aumentan la producción de saliva. Ambos. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema simpático aumenta la producción de saliva, pero de saliva mucosa, o sea, esa saliva rica en mucina, el simpático. Mientras que el sistema parasimpático aumenta la cantidad de saliva serosa, o sea, de la saliva más líquida, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ambos sistemas ayudan a que aumente la producción de saliva. La diferencia es la calidad de la saliva. El sistema simpático, repito, lo que hace es aumentar la cantidad de saliva, pero una saliva de tipo mucosa, ¿no? Un tipo de saliva media viscosa, ¿cierto? ¿Qué receptores del sistema simpático se activan para producir esa saliva de tipo mucosa? Receptores alfa 1, receptores beta 2, por ejemplo. Mientras que la saliva mucosa, perdón, serosa, la líquida, esa es estimulada por el sistema parasimpático. ¿Qué receptores se activan normalmente del sistema parasimpático para aumentar la producción de saliva serosa, esa saliva líquida? Son los receptores M3, ¿sí? Receptores M3. Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si lo ponemos por acá, ya para terminar, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, ¿sí? Dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático, ¿con qué neurotransmisor trabajaba? ¿Se acuerdan? Si yo dibujo, por ejemplo, acá una neuronita del sistema nervioso simpático, ¿con qué neurotransmisor trabajaba? Con noradrenalina. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Noradrenalina.
¿Qué receptor yo voy a encontrar en la glándula salival? ¿Qué receptor? Imagínense que esta es la glándula salival. ¿Sí? Esta es la glándula salival. ¿Qué receptor yo voy a encontrar acá para este receptor del sistema simpático? ¿Qué receptor voy a encontrar acá? Receptor alfa 1 y beta 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué saliva se estimula acá? ¿Qué saliva? Mucosa. Una saliva mucosa. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y si hablamos del parasimpático, dibujo acá la neuronita parasimpática. ¿Con qué neurotransmisor trabaja el parasimpático? ¿Con qué neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina, ¿no? ¿Cómo se llama el receptor que se va a estimular del sistema parasimpático? M3. M3. ¿Cierto? ¿Qué saliva se va a producir acá cuando se estimula el parasimpático? Saliva de tipo serosa. ¿Sí? Serosa. Muy bien, chicos. Bueno, nuevamente felicitar a los expositores. Y bueno, eso sería la retroalimentación del seminario. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Sí, doctor. Chévere, muy bien. Ahora, detener la transmisión. ¿Ya le tomaron captura para detener la transmisión? Avísenme. Ya está, doctor. Chévere, muy bien. Ahí lo comparten. Ya se dejó de proyectar, ¿no? ¿O sigue proyectándose? Sí, ya dejó de proyectar. Chévere. Muy bien. Muy bien, chicos. Felicitaciones a todos. Con eso estaríamos terminando. Solamente se quedan en la sesión, por favor, los expositores para darles su nota. No sé, doctor Elías, ¿está por ahí? ¿Doctor Elías? Sí, sí, doctor Eliberto. Entonces, apago la transmisión, ¿no? La grabación. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Entonces,